Muy buenas, señoras y señores. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Totana, Isa Molino, que viene hoy a hablarme. Isa, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a vosotros por permitirme estar aquí. Digo que es impresionante el nuevo retroceso. No se ha hecho bien los deberes en Totana respecto a la COVID famosa del 19. Por eso nos manda al cuarto de la rata otra vez, por lo menos 3 semanas, y lo que te rondaré, Morena. Eso mismo decía el gerente del Servicio Murciano de Salud hoy en la rueda de prensa que tenía en el ayuntamiento, que mínimo, si las cosas van bien y las medidas son efectivas, pues mínimo 3 semanas. La orden que se publicaba el pasado 28 de septiembre, pues bueno, sobre las medidas temporales que se iban a poner en marcha en el municipio de Totana y lo que supone pues la vuelta de Totana a la fase 1, pues consideramos desde el Grupo Socialista que son prácticamente un copia y pega de las medidas que ya se pusieron en marcha en el mes de julio y agosto en el municipio y que, bueno, a la vista está que los resultados pues no han sido buenos, no han sido duraderos, porque tenemos prácticamente un mes y poco después que volver de nuevo a la misma situación, volver de nuevo a tomar medidas y, bueno, consideramos que estas medidas podrían ser más focalizadas, más centradas donde de verdad está el foco, donde de verdad están saliendo los casos positivos de COVID-19, pero hemos visto como nuevamente se van a restringir accesos, se van a restringir aforos y nuevamente se van a ver perjudicados sectores ya muy vulnerables, y repito, muy vulnerables en nuestro municipio, como es sobre todo el sector de la hostelería y el sector del pequeño comercio. Tenemos que hacer frente a esta problemática que nos va a venir, porque estos sectores están ya muy dañados, ya lo estaban con el estado de alarma, ya volvieron a estarlo en los meses de julio y agosto con la vuelta de Totana a la fase 1 y ahora nuevamente se van a ver afectados. Nosotros consideramos que estas medidas no son acertadas, no lo eran en el mes de julio y agosto, y a la vista está de los resultados que hemos obtenido, que apenas un mes después hemos tenido que volver a la fase 1. Y nuevamente los principales perjudicados somos los vecinos y vecinas de Totana, que sí estamos cumpliendo con las medidas y sí estamos extremando las precauciones, y el pequeño comercio y la hostelería, que nuevamente son los más afectados. ¿Y qué se tenía que haber hecho? Porque claro, esto es un gordo no deseado, esto es un premio de la lotería que nadie lo queremos. Si antes se tomaron unas medidas y ahora también, bueno, a mí lo que me llama la atención es el número de afectados por COVID en las fechas de ayer y de hoy, que desde que se dijo Totana pasa otra vez a fase 1, coño, pues han descendido los casos de una manera brutal. ¿Qué pasa aquí en Totana, como en Madrid? Bueno, yo creo que ese descenso de casos, como ha explicado también, como ha explicado hoy el gerente del Servicio Murciano de Salud, también depende de cuándo lleguen esa analítica o esos PCR en este caso, cuándo llegan al laboratorio, cuándo entran, cuándo salen, cuándo se realizan, todo eso influye. No creo que evidentemente de ayer a hoy el cambio haya sido efectivo. Las medidas no llevan ni 24 horas, por lo tanto considero que no se deben a eso, simplemente pues se deberá pues a la entrada de esas pruebas en laboratorio y cómo se va desarrollando. Sí que es cierto que bueno, deberíamos haber aprendido la lección, como digo, ya que pues bueno, Totana ya estaba en fase 1, hemos sido uno de los municipios, quizá el municipio de la región más dañado por esta pandemia, porque hemos estado... Publicitariamente hemos ganado mucho a nivel nacional. Bueno, desgraciadamente, exactamente, no toda la publicidad que se le da a nuestro municipio, porque sea publicidad, va a ser positivo, al contrario, en nuestro municipio está saliendo a nivel nacional, en el telediario, ayer mismo salía en el telediario y hoy también como algo negativo. Entonces esa imagen de Totana tenemos que cambiarla y tenemos que cambiarla entre todos, pero es verdad que los ciudadanos ya están cansados de que les exijamos a ellos responsabilidad,
porque al final no solo depende de la responsabilidad de los ciudadanos, que en su mayoría lo están haciendo bien. Lo que es injusto es que por unas pocas personas que están incumpliendo, que no están cumpliendo con las cuarentenas que se les exige, pues por esas pocas personas que no lo están haciendo bien, tristemente perjudicando a la salud pública de todos, pues el resto de ciudadanos paguen estas consecuencias tan graves. Y como digo y reitero porque creo que son sectores muy dañados, comercio y hostelería lo están sufriendo y mucho. Y creo que las medidas no deberían estar tan focalizadas en estos sectores, sino, como digo, en los sectores donde de verdad se tenga constancia de que estén saliendo esos casos positivos. Si saben o tienen conocimiento, porque se están haciendo PCR en sitios concretos, que están saliendo el mayor número de casos positivos en esos sitios, pues que se centren las medidas en esos sitios. Sería lo justo, y no solo lo justo, sino en lo efectivo, para que no volvamos otra vez, después de estar 3 semanas, volvamos otra vez a salir, y con suerte dentro de 3 semanas, de esta fase 1, y que a las pocas semanas volvamos a entrar de nuevo a la fase 1, porque el verdadero problema no está solucionado. Entonces, no sé, yo a lo mejor me estoy liando, ¿no? Pero aquí lo que sí, yo hablo con los totaneros, hablo con los paisanos y me cuentan lo mismo. Aquí algo no se ha hecho bien, algo ha fallado. ¿Quién ha fallado? Las autoridades regionales, las autoridades locales, que son las más cercanas a nosotros, que no se han llevado a cabo todas las restricciones, todas las normativas, que no se ha actuado de manera rápida para, como tú dices, donde estaban centrados los focos de personas infectadas, haber tapiado, haber cerrado la puerta para que no hubiese entrado más o para que no salga, y sobre todo, pues esa especie de rastreadores o de seguidores de COVID, haberla, no sé, ampliado y haberla actuado de una manera más rápida y mejor, para que de alguna manera descongestionar los centros de salud, por lo menos uno, donde los médicos de primaria, pues que se dejen el COVID y que actúe para lo que ellos estudiaron. Pues sí, aquí para atender a otros enfermos con otras patologías. Que no solo hay, exactamente. Bueno, pues yo estoy esperando y te digo la verdad, a mí me da un poco de yuyu el ir ahora a hacerme una analítica. Es eso, que al final tendría que poner la vacuna estamos dejando de lado otras patologías también muy importantes, patologías crónicas, patologías pues que en algunos casos el diagnosticar una enfermedad como puede ser un cáncer, el diagnosticarla de manera precoz, pues puede suponer que esa persona pues tenga un diagnóstico más favorable o menos favorable. Entonces estamos olvidando que aquí las personas no solo fallecen en este caso de COVID, sino hay otras muchísimas patologías que se están dejando al lado, que los profesionales sanitarios se están dejando la piel por intentar sacar adelante también esos pacientes, ese porcentaje de pacientes muy elevado que tiene otras patologías, pero evidentemente aquí hay un problema. No solo el problema está en que las medidas no se han tomado de manera focalizada y se han centrado en los lugares donde se tienen que centrar, sino también es por el problema que consideramos, y desde mi grupo lo ve muy claro, es que el gobierno regional lo que no puede hacer es redactar un boletín oficial de la región de Murcia con unas medidas y no dotar en este caso al municipio afectado, que es el nuestro, que es Totana, no dotarlo de recursos extra, porque si tú en este caso mandas a un municipio entero a la fase 1, también tienes que dotarlo de unos recursos para que esos vecinos puedan hacer frente a esas medidas que tú les estás poniendo, por salud pública, todos lo entendemos, pero no entendemos cómo si nos llevan a fase 1 no nos dan más rastreadores a nuestro municipio, no aumentan la plantilla de personal, tanto médicos, enfermeros. En la mesa municipal COVID, los mismos responsables de los centros de salud de nuestro municipio pedían eso, pedían ayuda porque están echando muchas horas, están trabajando muchísimo y no ven realmente que estén desempeñando su trabajo, como tú has dicho, para lo que ellos han estudiado, porque al final se están centrando en rastrear a personas, muchas veces que están incumpliendo las cuarentenas, y al final... teléfono y lo llama y claro, y al final pues no se están centrando en para lo que ellos, para lo que es realmente su vocación, que es diagnosticar, curar y salvar vidas. En este sentido, los médicos, los enfermeros y el personal sanitario en general está agotado, necesitan refuerzos. Y si Totana está en fase 1 y sus 2 centros de salud están pues en alerta roja,
pues también tenemos que aumentar, en este caso, ese personal, aumentar el número de rastreadores. Y muy importante, que no se nos olvide, el Gobierno regional todavía no ha dado a los comercios y a los hosteleros de nuestro municipio nada. Pero lo triste no es que no haya dado nada ahora, es que tampoco se le espera. Entonces, esos comercios, esos hosteleros están muy perjudicados y todavía no han recibido ni una ayuda, ni una subvención, nada del Gobierno regional. Están a espera de lo que reciban, en este caso ahora, del ayuntamiento, que también va tarde, porque desde que en este caso nuestros comercios y nuestros hosteleros empezaron en el estado de alarma, que fue en el mes de marzo, pues muchos de ellos les ha sido imposible remontar las temporadas en los bares, remontar las temporadas en este caso en los comercios, y necesitan esa ayuda. Y ahora les meten la cabeza otra vez debajo del agua. Ahora otra vez, en muchos casos, pues tienen que bajar la persiana, reducir ingresos muchísimo, porque al final, pues, cuando tú reduces aforo, cuando tú no les permites estar dentro de los establecimientos, cuando sabemos todos que están llegando ya los meses, pues van a llegar enseguida, meses más fríos, meses de invierno, y que a la gente, pues no a todo el mundo le va a apetecer estar en una terraza. A mí, por ejemplo, donde yo normalmente voy los días, pues creo que han sacado mesas a la calle, pero claro, a relentí, cuando uno ya tiene cierta edad, 64 años, y tiene poco pelo en la cabeza, pues ya le entra en frío. Pero oye, me llama la atención una cosa. Desde el Partido Socialista, que criticáis todas estas actuaciones, vuelvo a insistir, vuelvo a ser cansino. Tú que decías que los empresarios no han recibido dinero, es que del gobierno regional, bueno, el gobierno regional, cuando se compromete a una cosa, es porque no se le ha dado a los empresarios totaneros, porque no se le ha dado el gobierno central a ellos el dinero que iba destinado para la región de Murcia, para que estos empresarios, no solamente de Totana, sino del resto de la región, puedan combatir pues estos momentos tan difíciles. Y otra, ¿cómo se puede publicar en el BORS, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, una noticia y que diga, bueno, estas son las normas, cúmplelas? Que no tienes, tú te las apañas como puedes. A quien San Pedro se la dé, el Señor se la bendiga. Ahí ¿Esto no es un poco contradictorio? Ahí está el problema, es lo que estábamos hablando, Bartolo, que pues bueno, al final desde un despacho se puede redactar perfectamente unas medidas que pueden ser efectivas o no, que eso ya... son las justas según los datos que tenemos, los datos como han aumentado en este caso en nuestro municipio y en la región de Murcia en general, pero es verdad que esas medidas requieren, como he dicho, dotarlas de recursos para los sectores más vulnerables, para, si sabemos dónde está el problema, pues actuar en ese foco y en ese momento, porque si no, pues lo que estamos haciendo al final es poner medidas a medio gas, medidas que no terminan de solucionar el problema, pero sí asfixian a sectores como son los comercios, los pequeños comercios, los comercios locales de Totana y la hostelería de nuestro municipio. Entonces no sirven realmente, porque no son medidas suficientemente estrictas como para hacer frente al brote que estamos teniendo en nuestro municipio, pero son más que suficientes para asfixiar a los pequeños comercios y a los hosteleros. Y en cuanto a lo que me estabas comentando del gobierno regional, bueno, al final las comunidades autónomas han recibido el dinero para hacer frente al COVID del gobierno de España. Muchos de ellos lo han destinado a educación, lo han destinado a la contratación de profesores. En el caso de, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, pues sí que le ha dado a los autónomos pues una ayuda, no sé si era alrededor de 1.500 euros. Al final sí que están trabajando otras comunidades autónomas, pero no entendemos por qué en Totana, sobre todo a mí me preocupa Totana. Yo claro, entiendo que a cada persona le preocupe su municipio, pero a mí me preocupa Totana, sobre todo me preocupa porque creo que es el municipio que más castigado está siendo. Y creo que nos merecemos que se nos eche una mano, que se eche una mano a los sectores que están tan afectados. Y creo que es de justicia. Y creo que eso corresponde a todas las administraciones, al Gobierno de España, que ha prolongado los ERTE hasta el mes de enero del próximo año. De momento. También ha ampliado también a partir del 1 de octubre, a partir ya de mañana, la ayuda a los autónomos que hayan tenido que cesar su actividad o que hayan reducido el 75% de los ingresos. O sea, el Gobierno de España está haciendo pues hasta donde puede, o sea, lo que puede. Exactamente, y está intentando hacerlo de manera equitativa para que afecte a todo el mundo, a toda España, ¿no? Pero al final es cada región quien tiene que administrar, en este caso,
pues financiar y subvencionar en este caso a los sectores que estén más perjudicados. Entonces sí que entendemos que se tiene que tener una consideración hacia nuestro municipio, ya que somos el municipio que creo que más tiempo está en fase 1 de toda la región de Murcia. Lo que te rondaremos, te decía yo al principio, oye, tú que, a ver, rectifícame si lo digo mal, porque yo creo recordar que Isa Molino, en la anterior legislatura, entre otros cargos de concejalía, llevaste la de sanidad. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo se debería haber actuado, según el Partido Socialista, la responsable de sanidad, y en este caso la cabeza visible, que es el señor alcalde? ¿Cómo tendrían que haber actuado para, bueno, para no ver esos rebrotes que hemos visto, desgraciadamente, tanto infectados? No recuerdo, tengo por aquí infectados que hay en la residencia La Purísima, que hay 28 residentes, 4 profesionales, 5 hospitalarios hospitalizados en Lorca, y bueno, y según el señor que ha venido aquí hoy, que dice que en los próximos días, pues ya que han hablado con familiares de 2 personas en fase terminal. Sí, Estos son datos muy crueles, muy duros. ¿Qué debería haber hecho, repito, el equipo de gobierno, tú que has sido concejala de Sanidad, con el alcalde a la cabeza, que es el que tiene los mandos del timón? Pues es verdad que los datos que hemos tenido recientemente de la residencia de La Purísima son bastante dramáticos, sobre todo porque, bueno, no estábamos acostumbrados a ver estos datos, teníamos pues eso, datos muy buenos en nuestra residencia, ya que el COVID no había entrado, pero bueno, pues ya los datos que tenemos, ya te digo, son muy malos, y ahora si quieres hablamos en profundidad de ellos. Vale, pues quiero, Isa, déjame que vamos a ver los datos acuíferos, no, pero por lo menos darle un traguito de agua para que se nos pase todos estos datos que son un poco diabólicos y difíciles. Ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo con la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Totana, Isa Molino. Isa, de lo que yo te preguntaba antes de irnos a la publicidad, ¿qué debes de ampliar más todos esos datos que decíamos que eran muy negativos para el municipio de Totana? Pues sí, como decíamos, sobre todo hoy nos hemos enterado, porque ha sido así como lo han transmitido en la rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana en el ayuntamiento, pues bueno, que el número de infectados en nuestra residencia de personas mayores, pues ronda más de las 20 personas infectadas, 2 de ellos muy críticos, en estado terminal, ya con cuidados paliativos. Esta situación es una situación bastante triste, porque hasta este momento pues habíamos tenido la suerte de que nuestra residencia pues había sido totalmente una zona libre de COVID, y ahora pues vemos que no es así, que el virus ha entrado, que esperemos que se vaya cuanto antes, porque es verdad que en este caso las personas mayores son las personas más vulnerables. Ya tenían pues en torno a eso unas 23 personas que estaban infectadas, luego 5 personas que también hay hospitalizadas en el Rafael Méndez, y nosotros ante esta situación sí que pedimos mucha transparencia, que se den los datos si puede ser de manera diaria, porque es verdad que los familiares que tienen residentes en la residencia, pues esto les puede suponer una verdadera agonía, el no saber qué está pasando. Ya hemos vivido experiencias muy negativas, no en la residencia de Totana, pero en otras residencias de la región de Murcia, con familiares que no podían contactar con sus personas que estaban residentes, que no sabían realmente la situación, cómo estaba, lo que estaba pasando realmente dentro de esa residencia. Por lo tanto, sí que pedimos de verdad mucha transparencia a quien corresponda, al gobierno municipal, a quien corresponda, a los responsables, en este caso de la residencia, a las autoridades regionales. Ya digo, pedimos mucha transparencia porque la situación es muy difícil y los familiares de verdad necesitan esa información, necesitan tener constancia de todo lo que esté pasando, esté o no su familiar infectado. Creo que es necesario que tengan conocimiento de ello, porque pedimos sobre todo eso, información clara, información diaria de todo lo que está pasando, y creo que eso sí que puede ayudar en cierto modo a que no se den lugar a rumores, que al final los rumores pues no llegan simplemente a dificultar más la situación. Por ello pedimos
que, bueno, que igual que se ha dado hoy la información de que ya se ha limpiado la residencia y se ha desinfectado con un equipo especializado, de que los residentes están en una zona verde, aquellos que son PCR negativos, y en una zona, roja, lo que son PCR positivos, que están controlados y demás, pues pedimos que toda esta información, por el bien de todos, por el bien tanto de los familiares, sobre todo, que no tengan que estar pues padeciendo esta agonía de no tener la información, pues pedimos eso, que se dé la información y que se sea lo más transparente posible, porque considero que es un tema muy delicado y que bueno, que tenemos que intentar que acabe lo antes posible y que nuestra residencia vuelva a ser pues una residencia libre de COVID, por el bien nuestro, pero sobre todo por el bien de nuestros mayores. Oye, y de esos 100 y pico puntos que llevaste hace unos meses que fueron aprobados por unanimidad, ¿cuántos se han llevado a cabo? ¿O te ratifican lo que has dicho hace unos minutos? ¿Se llega tarde o llegamos tarde? Pues sí que considero que esas 113 medidas que fueron aprobadas por unanimidad, participamos todos los grupos políticos excepto Vox, pero finalmente sí que votó esa medida a favor, fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos. Sí que considero que se deberían haber puesto en marcha muchas de las medidas que aparecen en esas 113 medidas, porque muchas tienen coste económico cero y las que tienen algún coste económico en la mayor parte no son importes elevados, y sí que pueden ayudar muchísimo a mejorar el día a día de los vecinos de Totana, que ya de por sí esta situación les está siendo muy difícil. Solamente, bueno, de entre algunas de las medidas se ha puesto en marcha la de la ayuda a los pequeños comercios y a la hostelería, pero aún no se ha culminado, ya que eso, de las alrededor de 400 solicitudes que ha recibido el ayuntamiento de comercios, de bares, restaurantes de Totana, pues todavía no han recibido ninguno de ellos contestación. Por lo tanto, sí que pedimos que Creo que la van a revisar una a una. Pues pedimos que eso se haga de manera lo más rápido posible, porque al final, si se tiene que poner a trabajar en ese tema, pues funcionarios de otras áreas, ahora creo que lo importante es terminar pues en este caso esas medidas, que se puedan llevar a cabo esa ayuda, esas subvenciones a los sectores afectados, porque creo que eso ahora mismo es lo que más urge, a los bares, a los restaurantes y a los comercios. Ahora es cuando necesitan realmente esa ayuda. Probablemente dentro de unos meses para algunos de ellos ya sea tarde, y para otros llegue tarde, evidentemente, pero sí que considero que debemos poner todo el esfuerzo, y si se tiene que aumentar el número de funcionarios destinados a esa tarea, que se aumente, pero creo que ahora es prioritario que tanto los bares, restaurantes y comercios reciban en mínimo esa ayuda, que ni mucho menos va a ser suficiente, pero por lo menos es un desahogo en los tiempos que corren, que con esta vuelta de Totana a la fase 1, pues todavía les perjudica más su situación. Claro, ¿no? Y te pregunto, si faltan medidas, evidentemente que faltan medidas por parte de la comunidad autónoma. Hemos estado hablando de medidas de ayuda, pero hay otras medidas que son muy importantes, las sanitarias, que tú has hablado, ¿no? Pero también en el tema educativo, en el tema de los colegios. ¿Qué datos tenéis y qué ayudas son estas que solicitáis y que demandáis tanto a las autoridades locales como a las autoridades regionales, a las autoridades de la comunidad autónoma murciana? Pues hoy mismo uno de los responsables que ha venido de Salud Pública decía que uno de sus objetivos principales es abrir cuanto antes los centros educativos del municipio, pero claro, para ello tendrían que mejorar. Ha dicho que esto es una especie ¿cómo lo catalogas? De proyecto piloto. De proyecto piloto. Pues más vale que diga de conejito de India. Y así nos enteramos todos los totaneros que no leemos el boletín oficial del Estado, ni el de la región. El proyecto piloto, si quiere ahora también hablamos del proyecto piloto que se ha comentado, pero bueno, centrándonos en educación, yo creo que el objetivo principal, ya que las clases presenciales no han comenzado, el objetivo principal de la consejería... que se tira de los... El objetivo principal de la Consejería de Educación en este sentido tiene que ser combatir la brecha digital. La brecha digital, es decir, no todos los niños y no todos los alumnos y alumnas tienen acceso ahora mismo a las clases vía telemática. Entonces, en este caso estamos pues quitando el derecho de estos niños a la educación y a la educación pública.
sí que se dijo desde la Consejería de Educación que se iban a repartir 15.000 tablets para combatir la brecha digital, pero ni mucho menos 15.000 tablets son suficientes para combatir la brecha digital, pues eso sería suficiente probablemente para 2 municipios y a lo mejor, o 3, pero no para todas. Si queremos hacerlo bien, Murcia y Yecla. Si queremos hacerlo bien, no es suficiente. Aquí tenemos datos concretos de nuestro municipio, del municipio de Totana, que por ejemplo en algunos colegios han llegado 2 tablets, en otros han llegado 9, en los institutos no ha llegado ninguna por ahora. Entonces, ¿qué manera de combatir la brecha digital y qué manera de acercar la educación, en este caso a los alumnos, con 2 tablets, 9 tablets, para un centro, para un solo centro? Y no solo eso, sino que los responsables de esos centros que han recibido las tablets o los ordenadores no saben, no tienen criterios no saben cuáles son los criterios para hacer ese reparto. Es decir, el descontrol que hay ahora mismo en la Consejería de Educación, al final se plasma, llega a los profesores, llega a los maestros, se transmite a las familias y las familias, por supuesto, no quieren llevar a sus niños ni a sus niñas al colegio porque sienten esa inseguridad y esa incertidumbre que hay. Y es lógico que no quieran los padres, porque tenemos que transmitirle desde las instituciones una seguridad. Tenemos que transmitirle que sus niños y sus niñas van a estar seguros en clase, porque van a ser pocos, porque se van a respetar todas las medidas, porque se han contratado profesores suficientes para que las ratios disminuyan y haya pocos niños en las clases, porque se ha dotado a todos esos centros de material de protección para que sus niños y sus niñas estén seguros, pero eso corresponde a las instituciones y ahora mismo consideramos que no se está haciendo ni tan siquiera, como digo, para la educación que no es presencial, que es la que estamos viviendo ahora en Totana, porque no se están dotando a esos niños de esas familias que no pueden, que no pueden acceder a esos recursos. No estamos dotándoles, no se les está dotando del material que necesitan para seguir sus clases. Claro, porque vosotros, el Partido Socialista, solicitaba ahí 1.500 profesores para ampliar y reducir la ratio o la cantidad de críos que puedan asistir, para que incluso pudieran dar clases por las tardes, de forma presencial los críos. Sí, y la comunidad dice que 800 y de ahí no pasamos. Esa fue una propuesta que se hizo desde el PSOE regional, que se ampliara, que se contratara a 1.500 profesores, pero que se hiciera la contratación para todo el curso escolar. Y bueno, por ahora en este caso la Consejería de Educación los contratos que está haciendo es hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, también lo vemos insuficiente, porque ya no solo por la incertidumbre que genera en las familias, sino también en los profesores. Los profesores tienen que saber, pues, hasta diciembre los van a contratar y luego el resto de profesores se queda otra vez con el aumento de niños, con la ratio aumentada de nuevo. Entonces eso genera incertidumbre, como digo, en las familias, en los profesores, en los maestros. Entonces tenemos que hacer frente a eso con la contratación de profesores y, en definitiva, haciendo seguras las aulas, que es lo que queremos, es lo que decía en este caso el responsable de salud pública, que era su objetivo, pero como digo, para cumplir ese objetivo hay que dotarlo de recursos, en este caso pues aumentando profesores, aumentando material de sanitario o material de protección, mejor dicho, pero tenemos que aportar ese material para que los padres vean la seguridad en esas aulas, si no, los padres no van a querer llevar a sus hijos, como es normal, porque nadie quiere dejar a sus hijos en un sitio que no considera que es seguro, y es totalmente normal. Oye, y para que haya lugares seguros para esas personas y también para personas de otras edades, este señor decía esta mañana, hablaba de un proyecto piloto. Háblame del proyecto piloto. Sí, bueno, pero te pido claridad porque que yo me entere. Sí, no, es que yo me he enterado a la misma vez que se ha enterado todo el mundo en esa rueda de prensa. Yo he seguido la rueda de prensa cuando se estaba dando en directo y bueno, el objetivo principal que presentaban de ese proyecto piloto, en el cual solo va a estar Totana, el municipio de Totana, y por lo tanto es un proyecto, según han comentado, pues bueno, que no hay experiencias previas en otros municipios ni en otras partes de España. Incluso ha llegado a decir que es una experiencia pues única en nuestro país. El objetivo principal es acercar la atención primaria, la atención en este caso sanitaria, a los barrios, haciendo test rápidos, test de antígenos de manera muy rápida, sobre todo para aquellas personas que no llegan a ir a los centros de salud,
o bien porque no quieren manifestar y no quieren hacerse la prueba por ver si fuera positivo, o bien porque directamente no tienen síntomas, son asintomáticos, por lo tanto, evidentemente no van a ir al centro de salud si no tienen síntomas, pero sí que pueden estar contagiando. Entonces, pues lo que consiste este proyecto piloto que se va a hacer en Totana, pues es eso, es acercar a los barrios esos... A través de, según ha comentado en este caso el responsable del proyecto, pues a través de dependencias municipales que se van a ir, pues en este caso, pues ubicando en zonas de, pues, donde consideren que los barrios tienen que realizarse esas pruebas, tampoco ha especificado más, y consiste en eso, en hacer sobre todo pruebas de manera más rápida y de manera masiva. A mí me parece que está muy bien invertir en investigación. Y lo considero así. En I+D. Considero que está muy bien invertir en investigación, pero a veces cuando... también considero que se tiene que dar un equilibrio. En este caso no se está dando un equilibrio. Se está utilizando Totana, y desde mi punto de vista, tengo que aclarar que esto es una opinión personal, se está utilizando Totana para llevar a cabo un proyecto que es un proyecto pues de investigación, en este caso un proyecto piloto que no se ha hecho antes, pero como digo, no se está realmente logrando el equilibrio entre los sectores que se están viendo afectados por esas medidas, por ese proyecto piloto, como hemos dicho y como no me cansaré de decirlo, comercio y hostelería. No se está dando ese equilibrio, porque se está invirtiendo en investigación. Los resultados que se obtengan de las pruebas que se realicen en Totana o de este proyecto que se va a realizar en Totana será beneficioso, porque todo lo que obtengan va a ser beneficioso y se podrá aplicar en otros municipios, pero creo que Totana debería tener entonces una contraprestación, debería tener algo beneficioso, ya que estamos siendo la ciudad o el municipio donde se va a hacer ese proyecto piloto. Yo he puesto el conejito de India, esos que nos van a poner primero la vacuna, hipotéticamente, para después ver los resultados. Pues no, exactamente no sé. No es físicamente la vacuna. No sé físicamente la vacuna. Yo ya digo que me parece bien que se investigue, que se lleve a cabo este proyecto, si así lo han considerado las autoridades sanitarias, pero creo que no se está dando el equilibrio entre el bienestar de nuestros ciudadanos a nivel económico. Al final los ciudadanos ya no es a nivel económico. Aquí los ciudadanos lo que quieren es poder trabajar. Quieren ganarse la vida, como todo el mundo. Tiene el mismo derecho a ganarse la vida un comerciante que un camarero, que un cocinero, que un agricultor, que un profesor. Todo el mundo tiene el mismo derecho a ganarse la vida, pero creo que no se está dando en este municipio ese equilibrio. Se están perjudicando a unos sectores y otros, pues, por suerte, para esos sectores no se están viendo perjudicados. Pero creo que no, creo que se tiene que dar un equilibrio, porque para que se llegue a alcanzar la vacuna todavía quedan muchos meses. Muchos meses. El ministro ya decía en una entrevista que vi yo que probablemente para último de año ya la tendríamos, para el mes de octubre. Por ahí parece ser que hay una empresa norteamericana que el poder de inmunidad para las personas mayores es bastante elevado, ¿no? Bueno, yo prefiero en este caso... son globos sonda. No sé, no creo que sean globos sonda, pero yo prefiero ser prudente, prefiero ver las cosas como están ahora mismo y creo, y de verdad, que se tiene que lograr ese equilibrio entre la economía, entre permitir a las personas que se ganen la vida y, evidentemente, luchar contra el virus, porque la salud pública tiene que primar por encima de todo. Eso parece ser que aquí en Totana ha privado otra cosa. No, porque si yo te digo los números que hay, ya que estamos en el final de la entrevista, te digo que hay 2.000 casos por cada 100.000 personas se dan en Totana. Esto es una barbaridad, ¿no? Esto es una barbaridad. Vamos, esto no se da en ningún sitio de España. Vamos, que cuando los totaneros nos ponemos. Que si hay ciudades como Madrid que se dan 500 y que se rebajan enseguida las cifras, pues bueno, que teníamos que estar confinados, pero no, sin poder salir con estos datos que nos dan las autoridades sanitarias. Bueno, lo que sí te doy las gracias, Isa, por venir. Bueno, te dejo un minuto por si quieres aclarar algo más. No, gracias a vosotros en este caso. Yo, nada, solamente pues bueno, pedir a
a los ciudadanos que yo entiendo que estamos cansados de responsabilidad, porque hay muchos ciudadanos que lo estamos haciendo bien, pero es verdad que tenemos que extremar precauciones por el bien de todos, por el bien de nuestros mayores, por el bien de nuestras personas más vulnerables. Tenemos que extremar precauciones, y sí que pido también en este caso a las instituciones que correspondan, instituciones regionales, que reflexionen sobre las medidas que han puesto a los totaneros y que consideramos que tienen todavía que ser más focalizadas y más centradas, donde saben perfectamente que está el brote y dónde están saliendo los contagios. Isa, lo dicho, muchísimas gracias. Habrás visto que no te he preguntado otras cosas que también me interesan. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, lo importante es la salud, lo importante es combatir el COVID. Vamos a ver si entre todo, si una vez salimos, ahora seguro que vamos a salir también, pero para eso todos tenemos que colaborar y poner un poquito, un granito de arena, que un granito de arena hace un desierto más grande que el del Sahara. Queden con Dios.